Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas acá en la radio. Por estos días se conmemoró a nivel mundial la Semana Internacional de la Alergia, que justamente también da espacio para hablar sobre este tema. ¿Quién no conoce a alguien con alergia o quién no sufre de alergia? No es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Y además porque está aumentando el número de personas que a nivel mundial están registrando algún tipo de alergia. Puede ser alergia alimentaria, alergia al pasto, alergia a algún metal, al polen, el famoso plátano oriental también que sufrimos mucho acá en nuestro país, pero hay muchos factores que hay que hablar sobre la alergia, a qué especialista preguntar. Por ejemplo, son algunos de los datos que vamos a conversar con quien es presidenta de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología, es inmunóloga justamente de la clínica alemana y nos acompaña acá en el estudio la doctora Lorena Hussan. ¿Cómo está, doctora? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Loreto. Bueno, muchas cosas de la alergia, ¿no? Yo lo decía, todos conocemos o más de alguien tiene una o más alergias, ¿no? Pero para identificar bien qué es esto, ¿qué es una alergia? Una alergia es una respuesta exagerada del sistema inmune frente a sustancias externas que normalmente no generan daño, que puede ser, como tú lo decías, pólenes, plátano oriental, pastos, malezas, pueden ser los ácaros del polvo de habitación, puede ser alergia a algún componente alimentario o algún aditivo alimentario, alergia a medicamentos, que es muy importante y prevalente, alergia a los contactantes, como tú señalabas, los metales, pero pueden ser distintos componentes de cremas o de productos de aseo de la casa. Realmente podemos desarrollar alergia a cualquier componente externo al organismo. ¿Está aumentando el número de personas con alergia? Efectivamente, ha aumentado y hay varios estudios al respecto. No se conoce con precisión en todas las patologías alérgicas la prevalencia en Chile, pero por ejemplo la prevalencia de rinitis alérgica ha aumentado en el último tiempo y se ve que aproximadamente 30% de la población tiene rinitis alérgica, lo que es concordante con estudios a nivel también mundial. Hay varios mecanismos que explican, por ejemplo, la relación entre la contaminación ambiental y el aumento de las alergias respiratorias, como el CO2, por ejemplo, hace que los árboles polinicen con mayor potencia, que tengamos periodos polínicos más largos. Entonces, es una percepción real. Y claro, decíamos que el dato es difícil o uno hace algún tipo de proyección de la prevalencia de distintas alergias, pero me imagino que también porque llegar al diagnóstico es más complicado o no siempre una persona se da lamentablemente mucho la automedicación, ¿no? Sobre todo en las patologías respiratorias yo te diría que sí, que como es fácil acceder a los antialérgicos, mucha gente no consulta. Y ahí un poco también es el proceso de educación, de saber que haciendo un buen diagnóstico no solo puedes disminuir los síntomas que afectan tu calidad de vida, hay cosas que se relacionan con las alergias cuando no están tratadas. Por ejemplo, en este periodo de alta prevalencia de infecciones respiratorias, sí, los alérgicos se enferman más, porque tener una vía aérea que está constantemente inflamada por alergia hace que los microorganismos entren con más facilidad generando infecciones. Entonces muchos de los pacientes que recibimos en consulta que vienen a nosotros porque creen que tienen bajas defensas, finalmente son alérgicos respiratorios que no están bien tratados y que corrigiendo eso mejoras mucho la calidad de vida. Claro, no están diagnosticados, uno dice me tomo algo durante cierto periodo, exacto, y se da. ¿Y eso cómo se diagnostica una alergia? Cuando hablamos de alergias respiratorias, el gold estándar diagnóstico es la prueba cutánea, prick test a aeroalergenos o inhalantes. Es una prueba muy sencilla que se puede realizar en niños pequeños, no es una prueba dolorosa, consiste en depositar alergenos en la superficie del antebrazo, se hace un pequeño levantamiento de la piel con una lanceta que permite el ingreso de estos extractos de alergeno, se espera 15 minutos, y se evalúa la aparición de una roncha. Es un examen que, claro, en los niños a lo mejor este picotoncito es molesto, no es doloroso, pica y los resultados están en 15 minutos. Todavía sigue siendo el gold estándar diagnóstico. Existen pruebas complementarias que se pueden hacer en sangre, pero que son lo que llamamos que tienen menos sensibilidad diagnóstica. Se pilla a más alérgicos a través de la piel que por exámenes de sangre. Claro, es como el concepto. Y hay otros tipos de diagnóstico por tipos de alergias, ¿o no? Claro, porque cada batería, no existe un estudio de alergias, va muy enfocado en base a la historia clínica del paciente. O sea, si tenemos patología respiratoria, vamos a estudiar aeroalergenos. Si tenemos un paciente en que sospechamos alergia alimentaria, ya sea porque tiene síntomas gastrointestinales o porque tuvo compromiso cutáneo tras la ingesta de un alimento, vamos a pedir una batería de alimentos. Y también las baterías estándar no son tan buenas porque hay que ir acotando la historia clínica. O sea, si tú comiste, no sé,
paella y hiciste una reacción que se te inflamó un ojo y los labios, hay que ir a estudiar los componentes que vienen en la paella. No sacamos nada con hacer una batería estandarizada de leche y huevo, porque a lo mejor eso no va a ir en esta batería estándar. Entonces, el estudio alergológico es bien orientado según la historia clínica. Ya que mencionó el tema de la paella, por ejemplo, ¿de qué es más frecuente ser alérgico? Depende de la edad. Ya. Los niños pequeños, la leche y huevo son como un número uno y protagonista. En los adultos también encuentras alergia a la leche y huevo, pero mucho menos frecuente, y es más prevalente, por ejemplo, empiezan a ser más prevalentes los frutos secos y también los vegetales. Es súper interesante el tema de la alergia a vegetales, que tú dices así, una lechuga, y yo te diría que en el último tiempo, también en un correlato mundial del conocimiento en la alergia a vegetales, ido conociendo cómo una lechuga no es tan inocua y que genera con cierta frecuencia respuestas que se llaman de anafilaxia, que son respuestas alérgicas súper severas con compromiso de la vía aérea o con compromiso circulatorio en que el paciente cae desmayado. Entonces, la alergia depende mucho en temas de alimentos, de las costumbres alimentarias. Nosotros no tenemos mucha alergia al caracol porque no comemos caracol, pero en Japón o en Francia, por ejemplo, sí son patologías que son prevalentes. Entonces, depende de la edad del paciente y de las costumbres de alimentación. Claro, la lechuga llama mucho la atención porque uno pensaría, claro, leche, huevo, plátano quizás. Los vegetales en general, estamos viendo mucho alergia a vegetales en relación a unas proteínas que se llaman LTP, que se llaman proteínas de transferencia lipídica, que son proteínas que vienen transversalmente en muchos vegetales, tanto frutas como verduras, y que al ingerirlas pasan intactas a través del tubo digestivo, pasan por el estómago y no se rompen con el pH, con las enzimas digestivas, entonces se absorben a la sangre intactas y el sistema inmune fácilmente las reconoce. Y dan cuadros clínicos que son bien interesantes porque, por ejemplo, la paciente come lechuga en reposo, en su casa, y no hace nada más, no desarrolla alergia. Pero si la paciente come lechuga y una hora más tarde se va a un partido de fútbol, la paciente con ese cofactor que es el ejercicio hace la anafilaxia. Entonces, esta proteína que viene transversalmente en muchos vegetales, frutas y verduras, en contexto de cofactores, lo vemos mucho en relación al desarrollo de anafilaxias por alimentos. Yo te diría que no existe un estudio concreto en Chile para avalar lo que te voy a decir, pero entre frutos secos y vegetales son las mayorías de las anafilaxias en los adultos, en nuestra población. Esa es la manifestación, la anafilaxia. Que es esa respuesta de alergia más severa. Sí, hay otros que tienen, o sea, sí, eso es como bien clásico de esta proteína que es el LTP. Por supuesto que puede ser evolutivo y que puede ser que al comienzo el paciente tenga, por ejemplo, que hace el ejercicio y queda en que se le inflama un ojo, los labios, se le roncha. Claro. Una urticaria con eso que se llama angioedema. Pero en el tiempo puede evolucionar y es bien frecuente este tema de la anafilaxia. Sí, qué impresionante eso y ver todos los factores, porque claro, ustedes que lo han estudiado, pero hay que ver paso a paso desde cuál fue el producto hasta todo lo que hizo después y los cofactores, para la combinación. Para la combinación, porque justamente el ejercicio son variables bien frecuentes, el uso de antiinflamatorios, el ejercicio, el alcohol, medicamentos que son para el reflujo como el omeprazol, en las mujeres la menstruación, la deprivación de sueño. Entonces empieza un puzzle bien interesante de además pesquisar en la historia clínica, porque es como, me comí un durazno, no me pasó nada, pero me comí un durazno y justo estaba resfriada y me había tomado un ibuprofeno y viene la anafilaxia. Entonces el estudio ya no es solo con pruebas cutáneas, sino que hay que evaluar la presencia de esos cofactores y bueno, hacer el proceso del consejo alergológico bien preciso. Esos cofactores no se pueden considerar como factores de riesgo, ¿no? Son factores facilitadores o cofactores, porque tiene que estar en presencia de la alergia a esta proteína, que es el LTP, para generar la Claro, estoy pensando en otras enfermedades, por ejemplo, que dicen ya, si una persona fuma, el tabaquismo, el sedentarismo, son factores de riesgo para desarrollar yo diría que es como es la presencia de ese factor más bien como un facilitador de la reacción de alergia. Claro, porque no hay algo que yo deje de hacer en mi vida normal, en mis hábitos, para evitar tener alergia, más allá de no exponerme al alergeno, ¿no? Sí, exacto. Ya, los riesgos, ¿qué pasa? Porque claro, lo comentábamos hace algunos minutos, ¿no? Una persona que sabe cómo controlar estos síntomas o estas manifestaciones de la alergia, pero ¿qué pasa si uno no se lo trata, si uno no lo diagnostica correctamente, más allá del tema de la calidad de vida, que ya es un tema, ¿no? Un temazo.
En términos de las alergias respiratorias, a corto plazo tienes en el fondo tus alteraciones en la calidad de vida, porque hay que preguntarle a un rinítico qué pasa en septiembre cuando está, cierto, el Plátano Oriental acá en la región metropolitana en explosión de pólenes. La calidad de vida es súper de alto impacto, digamos, no me interfiere en conciliar el sueño, no me puedo concentrar al día siguiente en el trabajo, estoy en una reunión y estoy súper congestionado. Bueno, calidad de vida. Luego, a largo plazo, lo que comentábamos no lo comentábamos, el desarrollo de asma bronquial. La vía aérea es única, de la nariz hasta el último pedacito de pulmón, ese es el concepto de vía aérea única, y hay un porcentaje importante de riníticos alérgicos que evolucionan al asma bronquial en el tiempo. Entonces, es súper importante hacer el diagnóstico precoz de la rinitis alérgica, porque hay tratamientos, como la inmunoterapia, que han demostrado que pueden evitar el desarrollo de esa historia natural de la rinitis al asma bronquial. Eso con las enfermedades respiratorias. ¿Pero se puede curar una alergia o es tratamiento? Hay tratamiento. Uno es el tratamiento sintomático, que es el tratamiento para evitar el síntoma. O sea, te duele la cabeza, toma paracetamol, tienes alergia, toma antialérgicos o usa puff nasales de corticoides. Es el tratamiento sintomático. Existe un tratamiento que es potencialmente curativo en un grupo de pacientes seleccionados que se llama inmunoterapia. Yo le explico a los pacientes que en realidad es un proceso de tratamiento porque dura entre 3 a 5 años y consiste en la administración mensual de vacuna subcutánea que te van exponiendo al enemigo. Te voy a inventar, eres alérgico al perro. Entonces, usas una vacuna que tiene extractos proteicos de perro. Y esto funciona por cansancio. El sistema inmune le muestra estas proteínas de perro todos los meses, proteína de perro, hasta que el sistema inmune dice, ok, tolero perro. Y en ese momento el paciente percibe disminución en sus síntomas. En relación a la disminución de los síntomas va a necesitar menos antialérgicos, menos puff nasales, menos puff eventualmente para el asma, y va disminuyendo sus síntomas. Y lo más interesante es que en el fondo es un tratamiento que tiene efectividad a largo plazo. O sea, si tú terminado el tratamiento en 3 o en 5 años, el paciente corta el tratamiento y todo lo que logró lo mantiene en el tiempo. Entonces, uno le explica a los pacientes que es potencialmente curativo. Es difícil llegar a 0 en síntomas, pero mejoras muchísimo la respuesta al tratamiento, porque hay pacientes con alergias respiratorias severas que en el fondo da lo mismo lo que traten, igual se mantienen, con mocos, con tos, etcétera. Entonces, ese es un tratamiento que te diría yo potencialmente curativo. Superé las preguntas que tenemos para la doctora Lorena Giussani, inmunóloga de la Clínica Alemana, presidenta de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología. Por ejemplo, si las alergias se heredan. Eso y mucho más lo vamos a conversar al regreso de esta pausa. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de iGadget, tu programa de tecnología. Pónganse cómodos. Comenzamos. Yo soy Cristian Chaparro, @Cristian Chaparro en las redes sociales. No se pierdan iGadget a través de BioBio TV.
Es un hecho, está aumentando a nivel mundial el número de personas que tienen alergia. Por eso estamos hablando acá en Entrevistas Bio Bio con la doctora Lorena Giusanes, inmunóloga de la Clínica Alemana y presidenta de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología. Doctora, lo comentamos antes de la pausa, ¿las alergias se heredan? Se heredan. Tienen un componente, la mayoría de las alergias se heredan. Rinitis alérgica, asma bronquial, alergia alimentaria y dermatitis atópica son enfermedades que está estudiado hace mucho tiempo, que tienen un componente genético súper importante. Si tienes un padre alérgico, el riesgo de los hijos de sufrir cualquiera de estas enfermedades alérgicas es de un 50%. Perdón. Y cuando ambos padres son alérgicos, el riesgo aumenta un 75%. Uy. Entonces, se heredan. No es necesario que si tu papá es rinítico, tú tengas rinitis, puedes tener cualquiera de las otras. La alergia a fármacos se dice tradicionalmente, por ejemplo, la alergia a la penicilina, que es súper conocido, sí, ¿no? Se dice habitualmente que la alergia a fármacos no se hereda, solo si tienes un padre alérgico a un fármaco, tú tendrías riesgo de hacer, si es que llegas a desarrollar alergias más severas. Pero eso está cambiando porque hay estudios en curso que evalúan que la alergia a fármacos podría tener un componente hereditario. Doctora, algo mencionó por ahí dándonos los ejemplos de qué es lo que más genera alergia, ¿no? Los alérgenos. Pero uno puede tener alergia o empezar a desarrollar alergia en etapas más maduras porque uno piensa, no sé, alergia alimentaria, lo asocia a los niños, quizás el tema de la piel, pero alguien que nunca ha tenido alergia a nada, ¿puede empezar a desarrollar en etapa madura una alergia? En cualquier momento de la vida, sí. Sí, en cualquier momento de la vida. ¿Y esto es gatillado principalmente por exposición? ¿Qué? Ya. ¿Eres alérgico? Hay un concepto muy interesante que eres alérgico a lo que estás expuesto en tu vida. El sistema inmune no va, yo le explico a los pacientes así, tú primero conoces a alguien y determinas que te cae mal. El sistema inmune es lo mismo. Primero hay una fase de reconocimiento en que te expones a un polen o a un alimento o a un medicamento. Esa fase de exposición se llama sensibilización y puede durar años. Puedes tener 50 años, haber tomado siempre amoxicilina para tus procesos de infección y nunca haber hecho una reacción. Y resulta que a los 51 años te dan amoxicilina y haces ronchas, se te inflama la cara, te cuesta respirar, etc. Ese es el periodo en que desarrollaste alergia. Entonces, si nunca te has expuesto a, no sé, mango como un alergeno alimentario, es muy difícil, a menos que sea por proteínas de reactividad cruzada, pero es muy difícil que hagas una respuesta de alergia. Entonces, no hay que extrañarse, los pacientes llegan a la consulta y te dicen, no, yo es que tomé ibuprofeno, que siempre he tomado, y me dieron, por ejemplo, un antibiótico, moxifloxacino, y yo nunca lo había tomado, ese me dio alergia. Y tú miras detrás y dices, no, pues el que te dio alergia es el ibuprofeno, el que tomaste siempre, y que tu sistema inmune hasta ese momento toleraba, pero que ahora decidió no tolerarlo. Entonces, por eso es importante consultar. Sí. Y no autodiagnosticarse. Usted decía en algunos minutos que los alérgicos se enferman más. ¿Qué otras consecuencias tienen las personas alérgicas? Desde el punto de vista... si son más propensos a otras enfermedades, ¿a qué tipo de enfermedades también? Depende de la alergia que estemos hablando. O sea, en términos respiratorios, claro, los alérgicos 100% se enferman más. En temas de la alergia alimentaria, no hay, son diferentes las consecuencias, porque, por ejemplo, y depende de la población, en los niños, ¿ah? Las alergias alimentarias, por ejemplo, pueden generar inflamación del tubo digestivo, depende si comprometen el colon o el intestino delgado, pueden tener problemas de absorción alimentaria y por lo tanto pueden tener consecuencias importantes en el desarrollo infantil, desnutrición calórico-proteica, talla baja, como consecuencia de una alergia alimentaria que esté no diagnosticada y que se alargue mucho en su proceso de tratamiento. Doctora, ¿y las personas con alergia son más propensas a desarrollar otras alergias? Sí. Bueno, lo que hablamos de rinitis alérgica, por ejemplo, rinitis alérgica y asma bronquial. Hay un concepto que se llama marcha alérgica y que es el desarrollo en el tiempo de diferentes manifestaciones alérgicas y parte muy pequeño en los niños con manifestaciones cutáneas, por ejemplo, dermatitis atópica, alergia alimentaria, y este niño va creciendo y en el tiempo
va mejorando su alergia alimentaria, va mejorando su dermatitis atópica, pero va desarrollando rinitis alérgica y asma bronquial. Esas 4 enfermedades son bien evolutivas y en este contexto que se llama la marcha alérgica. Doctora, ¿hay alguna vez se habrá escuchado, ¿no? Algunas personas, sobre todo las alergias de los niños o de uno, no es que se pasa sola, no es que después de un par de años ya se pasa. ¿Es efectivamente así? También, sí, depende mucho de la carga genética, porque hay pacientes que son, por ejemplo, asmáticos de chicos, llega a la adolescencia y se les pasa. Y a lo mejor ese paciente, si no tiene una carga genética muy importante o cambia su exposición ambiental, nunca más va a tener asma bronquial. Pero hay un grupo de pacientes que son asmáticos probablemente más moderados, más severos, que tienen lo que se llama una distribución bimodal. O sea, en la adolescencia se les pasa y después llegan a los 40, a los 50 años y vuelven a manifestar un nuevo pic de este asma bronquial. Entonces, hay alérgicos que se les pasa, y hay alérgicos que si el componente genético es muy potente y están expuestos al alergeno, no se les pasa. Hemos hablado de varios síntomas, ¿no? La anafilaxis, que quizás puede ser la más complicada, el tema de las ronchas, de los estornudos, en fin, pero ¿de qué otra manera se manifiesta una alergia? En piel, a través de la aparición de picazón, de roncha, de edema, de los ojos, de la boca o de ¿conjuntivitis cualquier puede generar parte. una alergia? Exacto, en la conjuntivitis alérgica de la estación primaveral, plano oriental, o en la exposición a epitelios de animales. El gato genera mucha conjuntivitis. A nivel de tracto gastrointestinal puedes tener diferentes manifestaciones, puede haber ¿vómitos? Hay una enfermedad que se llama esofagitis eosinofílica que compromete la primera parte del tubo digestivo, el esófago. En un porcentaje hay alergia en esta esofagitis eosinofílica, entonces los pacientes pueden tener sensación de reflujo o de acidez, ¿cierto? Sensación de opresión en el tórax porque el esófago se contrae y hay incluso impactación de alimentos, entonces se sienten un peso a nivel del pecho, que podría ser confundido con un infarto. Podría haber vómitos, podría haber diarrea, dolor abdominal. En los niños es frecuente el sangramiento rectal, hacen deposiciones, caca con sangre, mucosas, como manifestación de alergia alimentaria. De todo lo que usted mencionaba, uno se puede imaginar varias enfermedades, ¿no? Sí. Comentó recién que se puede confundir incluso una manifestación con un infarto. Sí. ¿A qué uno uno está expuesto, ¿no? A confundirse una manifestación alérgica con otro tipo de enfermedades? O sea, el paciente que come y le duele el pecho y no logra tragar, es un paciente que es altamente probable que llegue al servicio de urgencia y ahí el médico de urgencia tendrá que hacer el diagnóstico diferencial y estudiar, porque obviamente hay cosas muy agudas que no se pueden pasar, como el dolor al pecho, claro. Hacer diagnóstico de infarto y manejarlo adecuadamente. Ahora, cuando ese paciente se le hace un electrocardiograma o se le miden enzimas cardíacas y el médico de urgencia dice, definitivamente es un paciente que no se está infartando, bueno, viene ampliar la mente y decir, ¿qué cosas me pueden generar esta sensación de dolor en el pecho? ¿Será una crisis respiratoria? Porque fíjate que el asma bronquial también da sensación de opresión del pecho. Los pacientes a veces, yo me acuerdo que pacientes que me han dicho, respiro como si tuviera la pata de un caballo arriba. Entonces, por el peso. Eso también es opresión. Podría ser un broncoespasmo que te dé esa sensación de pecho dolor, o podría ser un espasmo esofágico por esta inflamación alérgica del esófago. Entonces, todo un ejercicio que depende mucho también de la edad del paciente. Si tienes un paciente de 15 años que consulta por dolor justo tras la ingesta de alergenos que son más prevalentes en la esofagitis, no sé, carne, tú vas a decir, ya, o sea, el infarto es más difícil, sí, pero no se te puede pasar. Entonces, por eso nuevamente el llamado es como, bueno, consultar y no al autodiagnóstico. Claro, pero qué difícil también, porque uno que no está siempre pendiente, ¿no?, de qué puede generar una alergia, y después ahí está el historial clínico y preguntar qué es lo que comió o qué es lo que respiró. Alguna gente dirá, no, me da casi que alergia al frío, pero hay otros factores también que son gatillantes para eso. Para generar una alergia, me refiero. Y usted hablaba también, claro, evidentemente descartar, ¿no? Oye, existe alergia al frío. ¿Existe? Existe alergia al frío, sí, al viento helado, a la piscina, no el agua, sino que a la temperatura del agua. Es un cuadro que se llama urticaria por frío, que suele ser la manifestación más habitual. También es interesante porque son pacientes que, por ejemplo, se meten a la piscina con agua fría y salen con la piel roja, les pica mucho y con roncha. Y es importante porque hay pacientes que en ese contexto pueden llegar a ser una anafilaxia. Entonces tienes, por ejemplo, alguien que está bañándose en el agua del mar, Pacífica, muy helada, sale al viento frío, roncha,
inflamación de un ojo, sensación de fatiga, desmayo y hace una anafilaxia. Existe la alergia al frío, se diagnostica a través de una prueba que se llama test de cubo de hielo y el tratamiento es de exclusión. Claro, pero lo tremendamente importante es saber que uno tiene alergia, por ejemplo, al frío. Uno va a, ¿qué piensa? ¿Una reacción cutánea? ¿Va al dermatólogo? ¿Va al inmunólogo? ¿Cuál es el paso a seguir en ese sentido? Lo primero que vas a hacer, ese paciente que tiene respuestas graves, va a ser ir a la urgencia. Un paciente que se siente mal y se fatiga después de que se bañó en la piscina, va a llegar a la urgencia y ahí el colega de la urgencia hace una derivación un poco más guiada. Son patologías, los inmunólogos somos especialistas que trabajamos en colaboración con hartas especialidades y nos cruzamos con hartas especialidades. Yo creo que el tratamiento y el manejo de la alergia quizás es lo más específico, pero ese paciente podría llegar a un dermatólogo que también va a ser capaz de hacer el diagnóstico e indicar la realización de un test de cubo de hielo, o podría llegar al inmunólogo pensando que es alergia. Claro, hoy son millones las preguntas que nos quedan, pero uno también ha escuchado mucho resolviendo los mitos, ¿no? Despejando los mitos, que los antialérgicos hay que cambiarlos cada cierto tiempo porque el cuerpo se acostumbra. Mito. Ya. Mito. Ese efecto se llama taquifilaxia, que se da para muchos fármacos, pero en alergia ese efecto en antihistamínicos, digamos, no está estudiado. Ya. Entonces uno aprende a administrar o indicar el antialérgico que al paciente le hace más efecto y que el paciente percibe como más óptimo en su terapia, y no es necesario rotarlo, no está demostrado. Parte de las cosas que nos dejó ya clara la doctora Lorena Giussán, inmunóloga de la Clínica Alemana, presidenta también de la Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología, para un tema tan masivo, ¿no? Y que, como sabemos, está aumentando el número de personas con alergia a nivel mundial. Doctora, muchas gracias por haber venido acá a la radio. Muchas gracias, Loreto, por la invitación. Y gracias a ustedes por estar siempre pendientes, ¿no?, de las distintas plataformas de Bio Bio, la radio. Hasta pronto.